de hoy les traigo una información fresquita de una situación que anda circulando por ahí sobre Jeffrey. Y es que parece ser que existían dos Jeffreys. No escucharon mal, tal cual. El día de hoy vamos a estar analizando esta información, vamos a estar entonces mostrando si es posible que hayan existido dos personas vinculadas o que creyéramos que era una sola. Vamos además también a estar analizando las nuevas evidencias que han salido del allanamiento en la casa de Jeffrey, cuáles son las evidencias que han salido y se van a sorprender de cómo se veía el interior de la casa en Palm Beach de Jeffrey. Así es que empezamos. Empecemos por analizar lo primero. ¿Habían dos Jeffreys? Esto comienza a tener más fuerza analizando diferentes fotografías en diferentes momentos de Jeffrey. No solamente desde su juventud, que hay documentación desde su juventud, desde la etapa escolar. Me he puesto a investigar incluso su historial escolar. Antes de yo hacer este video voy a estar bien informada, bien empapada de lo que les voy a traer en el video del día de hoy, como me gusta a mí siempre hacerle a ustedes y traerles la investigación desde el principio. Empecemos a analizar la situación de la posibilidad de que existiesen siempre, incluso, dos Jeffrey. Comienza desde muy temprana edad. Porque si comenzamos a investigar las fotografías desde su niñez e incluso desde su álbum escolar y de sus años más jóvenes, comenzamos a notar ciertas diferencias, no solamente físicas, sino también en actitud. Empecemos por el caso, por la situación de que físicamente vemos a un Jeffrey con una mandíbula muy fina, una nariz muy fina también y aguileña, pero una mirada bastante profunda, bastante incluso misteriosa si se quiere. Muestra una personalidad a lo largo de los años bastante enigmática, una mirada como un tanto macabra si se quiere. Por otro lado tenemos a otro Jeffrey, bastante joven también, que tiene una mandíbula bastante redondeada, además también tiene una nariz un poco más ancha y no solamente eso, sino que tiene diferentes gestos faciales muy característicos. Tiene una mirada muy picaresca, incluso si se quiere burlona, como un tanto como que alegre si se quiere, pero en el sentido bastante pícaro. Podríamos pensar que quizás él sufría un trastorno de la personalidad múltiple desde muy joven y en unas ocasiones era muy circunspecto, con una mirada muy retraída, quizás incluso de una persona de mucho más edad de la que mostraba en esa época. Y en otras ocasiones podemos decir que tenía una personalidad muy alegre, extrovertida, etcétera, etcétera. Sin embargo, los detalles físicos indican que puede ser que se tratara de dos personas diferentes en efecto. Teniendo en cuenta estos detalles de la mandíbula, de los ojos, de la mirada, eso nunca cambia en un ser humano, desde los años más jóvenes hacia la edad más avanzada. Y lo más importante también el detalle de las orejas, como siempre les he dicho, eso no cambia jamás y no es posible sustituirlo por ningún tipo de cirugía. Es como las huellas digitales, la de los ojos, que se puede utilizar en alta seguridad incluso porque son únicas. Igual también las orejas son únicas en un ser humano y no puede ser cambiada su forma, ni deformada el lóbulo de la oreja, el tamaño de la aureola de la oreja, etcétera, etcétera. No se puede cambiar y no cambia desde el nacimiento hasta la muerte. No solamente eso, sino además también que en los últimos años, cuando fue capturado, vemos a dos Jeffreys completamente diferentes físicamente hablando, desde el rostro hasta el cuerpo. Porque en la vez anterior que estuvo detenido y el príncipe Andrés fue a visitarlo, vimos a un Jeffrey esbelto, como siempre fue el que siempre vimos, una cara bastante pues alargada o fina, si se quiere. Y luego entonces los días previos a su captura, la persona que nos mostraron como supuestamente detenido, era una persona muy subida de peso, con un físico muy diferente al Jeffrey original. No solamente eso, sino que tenía unas arrugas excesivas que el original nunca tuvo. Y además también una nariz bastante prominente, que efectivamente no eran la misma persona para nada. Ahora bien, viene la teoría. ¿Sustituyeron a uno por el otro a propósito o es que existieron siempre dos? La teoría suele entonces tener más seguridad porque en diferentes publicaciones, sobre todo de la misma fotografía que supuestamente es la fotografía oficial policial,
llama a este personaje como Jeffrey. Quizás en inglés no se pronuncia así, pero lo quiero hacer así para que ustedes entiendan la diferencia de las letras. Mientras que a Jeffrey, el que tiene la cara alargada, sí lo nombran de forma correcta. Pero eso no sería absolutamente nada relevante. Podríamos decir que en la edición o en la publicación misma fue un error. El problema es que en la autopsia que le hacen al cuerpo o que encuentran en la cárcel, donde supuestamente él había perdido la vida, que todo el mundo sabe que no fue así, porque hay diferentes evidencias muy claras, desde la evidencia, bueno, las fotografías del cadáver, donde él presenta múltiples golpes en el cuerpo. Esto no se lo pudo hacer él mismo cuando supuestamente se colgó de lo más alto de su celda. Tampoco una evidencia muy clara que indicaba un punchazo en su vena, en su brazo izquierdo, que indica una inyección letal, en realidad. Y tampoco se puede explicar el hecho de que el cuerpo se veía bastante más voluminoso del Jeffrey original que todo el mundo conoce, que era bastante pues delgado. Por si todo esto fuera poco, en el registro forense de la policía escriben el nombre de Jeffrey, no de Jeffrey. Más aún, los propios abogados de la familia de Jeffrey también hicieron un proceso, abrieron un proceso para determinar, primero, que su familiar no había muerto, como todo el mundo, pues como oficialmente se decía, ni tampoco, pues, las evidencias reales del cuerpo habían sido mostradas tal cuales. Todo esto parece muy sacado y tirado de los pelos, lo entiendo. Para las personas que no entienden qué capacidad puede haber para tergiversar ciertos casos que son importantes dentro de la misma policía, puede ser algo pues surrealista, pero les voy a decir una cosa. Dentro del mundo criminal donde se movía este personaje, es sumamente sencillo que él hubiese tenido o bien un doble o un hermano que no conocemos, o una persona que durante sus años más jóvenes él conociera y que se pareciera físicamente mucho a él. Eso no es nada raro ni nada pues increíble de que ocurriera. Y que simplemente tuviera uno que otro rasgo, por ejemplo, que se pareciera mucho a él. Eso es completamente posible. Pero hasta ahí todo quedaría como que en teoría, como digamos. Sin embargo, lo realmente interesante es por qué razón aparece en las fotografías como apresado y las evidencias del cadáver en concreto una persona que era completamente diferente al Jeffrey que nosotros conocemos de forma oficial. ¿Por qué? ¿Por qué realmente cometen ese error en los papeles de la autopsia? ¿Creen ustedes que ese error no hubiese podido ser corregido desde muchísimo antes? ¿O es que no hubo ningún error y realmente quien estaba ahí era Jeffrey? Y sí, Jeffrey era el que estaba pagando los platos rotos. ¿Por qué seguir con el proceso si interesaba apresar entonces al original? La explicación que les voy a dar es la más sencilla y a mi entender la más lógica. Usted puede tener la explicación que usted quiera, por supuesto. La explicación más lógica a esto es que existieron en realidad dos Jeffreys. Pero no solamente eso, sino que en la lista que se dio, no solamente ahora, sino previamente, sobre la lista de personajes ligados a este tráfico, aparecen los dos nombres en efecto, Jeffrey y también Jeffrey. ¿Cometerían tantos errores mencionando a dos personas diferentes en un mismo proceso tantas veces? Juzgue usted. Yo les traigo por mi parte mi investigación, las evidencias que tengo yo a mano, y usted entonces luego elige qué explicación coherente puede tener esta situación. Luego entonces vamos a pasar al hecho de las evidencias que han surgido luego de la investigación de su casa o el allanamiento a la misma. Esta casa ha estado vinculada durante muchísimos años a que diferentes huéspedes muy importantes, entre ellos principalmente, habían dos muy importantes, de los cuales existe evidencia dentro y fuera de la casa durante muchísimo tiempo, que es Bill, el expresidente, y además también es Andrés, el príncipe. Entre las evidencias que encontraron hay cosas muy interesantes porque encontraron una mesa de dentista en el baño,
donde realmente para una explicación lógica y normal no tendría la menor explicación, pero en el mundo criminal tiene mucha explicación porque es un método de tortura que se suele utilizar en el más bajo mundo para hacer diferentes cositas. Además también se suele utilizar este tipo de instrumentos para borrar evidencias dentales en algunas personas, etcétera, etcétera. Se puede utilizar para muchas cosas en realidad. Esto indica que lo que ocurría dentro de esa casa era cualquier cosa menos buena para las personas que estuviesen ahí en contra de su voluntad, digamos. Luego también encontraron un sinfín de fotografías y cuadros bastante interesantes, porque aludían a prácticas bastante bizarras y sádicas, desde niños esposados, manos de niñas, por ejemplo, con uñas incrustadas. Aparecen diferentes fotografías por supuesto, de menores sin ropa, evidentemente, adornaban la casa. Pero además también había una esquina muy interesante y era una esquina del trofeo, si se quiere, de fotografías de Jeffrey y Maxwell con diferentes personajes muy importantes. Pero lo más interesante es que habían fotografías de Jeffrey y Maxwell en la propia Casa Blanca en la época en la que él tenía tanta cercanía con Bill. Además de todo eso, él tenía un cuadro que había sido hecho o pintado de Bill con un vestido azul y unos zapatos rojos. En efecto, es un cuadro, no es una fotografía, tengo que aclarar eso para que quede muy claro. Y habían utilizado un modelo para pintar ese cuadro que no era realmente Bill. Sin embargo, representa en el cuadro a Bill y la adoración o cercanía que Jeffrey tenía para con Bill. Y decoraba toda una sala ese mural. Misma casa donde también visitaba a Bill constantemente, es decir, no era que él no lo supiera. Aparecieron también diferentes casetes, evidencias, fotografías y videos, parte de las cuales simplemente les voy a estar dejando una por aquí, donde está Bill en la casa dejándose masajear, pues por una persona, en este caso adulta, pero de todas maneras lo único que esto viene a comprobar era que él era asiduo a la casa. Esta misma casa fue fotografiada muchas veces como evidencia también de la visita constante que Andrés hacía y se quedaba por largos días en la casa, en esa misma casa del terror, si se quiere, con esa decoración tan interesante. Y se vio incluso cuando diferentes jovencitas entraban y a Andrés le abría la puerta él mismísimo. O sea, en ese momento el protocolo que él supuestamente vivía en Inglaterra se iba a pique y abría la puerta él mismo. Las evidencias brotan por todos los lados, vinculando a estos dos personajes a este señor. Y mientras más allanamientos hay y más evidencias hay, más cosas vemos y encontramos que vinculan a estos dos hombres tan poderosos, expresidente de los Estados Unidos y un príncipe tan importante que forma parte de la casa real más importante de todo el mundo, y que vinculan a este señor Jeffrey de forma tan clara y tan directa. Bueno, yo creo que por el video del día de hoy les he traído bastante cosas interesantes. Esto es lo que últimamente se está diciendo. Usted al final entonces puede siempre, por supuesto, tomar su decisión de qué creer en base a las evidencias que yo les muestre.